Bien, me han mandado un video para que lo analice con relación a verdades científicas que aparecen en los textos bíblicos. Veamos si es cierto. Número 14. Las Escrituras nos dicen que la segunda venida de Jesucristo, que sucederá a la velocidad de la luz según Lucas 17:24, ocurrirá mientras unos duermen en la noche y otros están trabajando en actividades diurnas en el campo. Esta es una clara indicación de una tierra giratoria con día y noche al mismo tiempo. La ciencia no descubrió esto hasta el siglo XV. Bueno, lo primero es que Lucas 17:24 no dice nada de eso. La única alusión que Lucas 24 hace es que Jesús viene como relámpago, pero no se refiere directamente en el texto a que viaja a la velocidad de la luz, sino a que se muestra. Eso dice el texto. Lo podemos leer. Dice, Lucas 24, vamos a ponerlo aquí. Lucas 17:24 dice, porque como relámpago que se muestra y resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo, o que se muestra desde el oriente hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y si quieren leerse el 25 o el 26, lo podemos hacer. Miren qué dice, los versículos siguientes. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por la generación, como fue en los días de Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban casamiento. Es decir, en ninguna parte de Lucas 17:24, ni el 25, ni el 26, ni el 27, ni el 28, te habla de que uno en un lugar estará de día y en otro lugar estará de noche. No es cierto, el texto no lo dice. Tampoco dice que Jesús venía o que viajaba a la velocidad de la luz. Eso no tiene nada que ver en el texto. Lo que el texto está enfatizando es que la venida del Mesías o del Hijo del Hombre se mostrará en todas partes del mundo, desde un extremo hasta el otro extremo. Punto. Del sol, el salmista escribió 800 años antes de Cristo que la salida es de un extremo del cielo y su circuito al otro extremo y no hay nada escondido de su calor. Salmo 19, versículo 6. Durante muchos años, los críticos se burlaron de este versículo, alegando que enseñaba la doctrina del geocentrismo, es decir, el Sol gira alrededor de la Tierra. Los científicos en ese momento pensaron que el Sol estaba estacionario. Sin embargo, se ha descubierto en los últimos años que, de hecho, el Sol se mueve por el espacio a aproximadamente 600,000 millas por hora. Está viajando por los cielos y tiene un circuito tal como dice la Biblia. Eso no es lo que dice el Salmo. Mejor leámoslo. Dice Salmo 19, desde el versículo 4 vamos a leer. Dice, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr camino. Desde un extremo del cielo es su salida y su curso hasta el término de ello, o desde un extremo hasta el otro extremo. Y nada hay que se esconda de su calor. Punto. No habla de circuito, no habla de que la Tierra es esférica. Aquí lo que el salmista está diciendo es que el Sol se muestra desde un extremo hasta el otro extremo. De hecho, esto no sirve para hablar de que la Tierra es esférica, todo lo contrario. Porque una Tierra esférica no tiene extremos. Una Tierra plana o una Tierra en forma de carpa sí tiene extremos. ¿Por qué? Si esto fuera una Tierra o una superficie circular fuera la Tierra y fuera plana, tuviera extremos. Pero una Tierra esférica no tiene extremos. Y cuando te dice que sale desde un extremo de la Tierra hasta otro extremo de la Tierra, es a eso a lo que se refiere. Y al mismo tiempo se logra explicar por el mismo texto que no hace alusión a una Tierra esférica, porque el Sol da su calor o su luz, por más potente que sea el Sol, en la parte de una Tierra esférica, vamos a ponerla aquí, en una Tierra esférica, aunque el Sol esté alumbrando, hay partes de una Tierra esférica que no van a tener ese calor. Entonces no está hablando de esto, al contrario. Este texto sirve para probar lo contrario, que la Tierra se presenta como un círculo. Al menos 7 veces en las Escrituras se nos dice que Dios extiende los cielos como una cortina. Isaías 40, 22. No fue sino hasta la década de 1920 que los astrónomos observaron evidencia que las galaxias se están alejando unas de otras, lo que indica que todo el universo se está expandiendo o estirando. El hecho es que la Biblia habla de esto miles de años antes. Tampoco. El texto no está hablando de eso en Isaías 40, 22. Vamos a leerlo otra vez, de nuevo. Verifiquen las citas que supuestamente le dan.
No se puede confiar en esta gente. No se puede confiar. Es lamentable y penoso, pero no se puede confiar. Miren qué dice. ¿No sabes, no has oído nunca que desde el principio no ha sido enseñado desde desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta, es decir, está hablando de una forma metafórica, y extendió el cielo como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Aquí lo que está hablando en forma metafórica es de la forma en la que Dios creó la tierra. Miren que dice el versículo anterior, dice, enseñado desde que la tierra se fundó, y aquí a continuación te explica cómo la tierra se fundó, y dice que puso los cielos como una cortina. Recuerden lo que pasó en el diluvio. Dios quitó las fuentes, separó las fuentes de las aguas para que el agua cayera, porque en el pensamiento antiguo los cielos estaban puestos como en un tipo de carpa, que cuando vino el diluvio Dios lo que hizo fue correr esa parte del agua que estaba arriba y dejar que cayera. Este texto no sirve para hablarte del universo ni de las estrellas en este sentido. No es de la expansión del universo que habla el texto, sino de cómo la tierra es una carpa en la que Dios corre, no para expandir el universo, sino usando metafóricamente para decir que Él entra y se sienta. Es lo que dice el texto casi literalmente. Leámoslo. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como la langosta. Él extiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda para morar. Para morar. O sea, justamente lo que decía ahorita, lo que el texto está acuñando es que la tierra es básicamente como un círculo compacto que tiene una capa y que Dios abre la cortina del cielo, o metafóricamente abre la cortina del cielo, y se sienta para morar, o sea, para vivir. Recuerden muy bien cómo vivían en los tiempos antiguos. Era una carpa movible que tú escurrías las cortinas y te sentabas o entrabas para morar. Eso es lo que dice el texto. De aquí no podemos hablar de una tierra esférica, todo lo contrario. Sigue confirmando que el pensamiento antiguo es que la tierra era un disco compacto que tenía una cúpula o una carpa que Dios escurre para morar dentro de la tierra. Eso es lo que dice el texto. Pero sigamos con los falses. Número 17. En Jeremías 33:22, la Biblia dice que el ejército de los cielos no se puede contar ni la arena del mar medir. Cuando se escribió hace 2500 años, nadie sabía cuán vastas eran las estrellas, ya que se veían menos de 1100. Ahora sabemos que hay miles de millones de estrellas. Falso. O sea, el número de las estrellas siempre ha sido incontable, precisamente. ¿Cómo es que antes se veían 1000? ¿Qué pasó? ¿Cambiaron drásticamente los movimientos de las estrellas astronómicamente después de 1000 años? No. De hecho, al contrario, antes se veían más estrellas, porque no existían las contaminaciones lumínicas. Las personas siempre, los sumerios, los acadios, los egipcios, siempre miraban al cielo para contemplar las estrellas. A través de ellas podían medir los días, las estaciones y los años. Era el único método astronómico que utilizaban. De hecho, la astronomía como tal fue lo que les sirvió para poder saber en qué periodo sembrar, guiándose de las estrellas, cuándo era conveniente sembrar o cuándo había que moverse. Y no habían cientos o miles. Siempre se ha entendido que hay miles incontables. Igual con la comparación de la arena del mar. ¿Qué tiene esto de novedoso? Pueden enumerar. Número 18. Dios creó las luces en los cielos por signos y estaciones y por días y años, según Génesis 1:14. Gracias a las maravillas de la astronomía, ahora entendemos que un año es el tiempo que tarda la Tierra en dar vuelta al Sol. Las estaciones son causadas por el cambio de posición de la Tierra en relación al Sol. Gracias a la astronomía, ahora sabemos. ¿Cómo que ahora sabemos? Desde los sumerios, de hecho en el Enuma Eli está justo así, cuando Marduk crea al mundo, voy a ver si se lo pongo acá, cuando Marduk crea el mundo, pone el sol y la luna para servir como señales de las estaciones y la adoración de los demás dioses. Siempre ha sido así. El calendario de los judíos, de los sumerios, de los griegos, siempre ha sido con relación al sol y la luna, porque era la forma que tenían para medir el paso del tiempo. Así calculaban los años. Eso tiene muchísimo tiempo siendo así. De hecho, es el método que utilizaban casi todos los antiguos para saber en qué periodo podían sembrar o no, como lo había dicho hace rato. O sea, ¿qué estamos hablando?
O sea, ¿qué es lo que está diciendo este tipo de personas? O sea, me parece que juegan con la inteligencia del que lo escucha, porque no hace falta hacer un súper académico, ni siquiera investigar mucho para saber que esto es una completa mentira. O sea, me parece hasta ofensivo este tipo de publicaciones. O sea, no tenemos 10 minutos y no hemos escuchado nada que sea coherente con la realidad. Número 19. Mira la instrucción específica que Dios le dio hace miles de años a su pueblo para cuando se encontraran con enfermedades. Y cuando el que tiene flujo se haya limpiado de su flujo, entonces contará para sí mismo 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su carne con agua corriente y será limpio. Levítico 15:13. Hasta hace pocos años, los médicos se lavaban las manos en un recipiente con agua, dejando gérmenes invisibles en sus manos. Sin embargo, la Biblia dice específicamente que se laven con agua corriente. Bien, aquí sí podríamos decir que hay algo de verdad, y es que la gente tardó mucho en darse cuenta de que habían bacterias o gérmenes que podían propagarse a través de una agua que estuviera estancada. Pero realmente no es lo que apela el texto bíblico. Levítico no está hablando de que hay gérmenes o bacterias, sino de una limpieza o una purificación ritual. Es lo que habla Levítico. De hecho, lo del agua corriente no es porque se vayan los gérmenes o para que la gente esté en salud, sino para que estén limpios espiritualmente o limpios de impurezas. Es lo que habla el texto. De la misma forma que te dice que no comas cerdo porque el cerdo es impuro. Y te dice, por ejemplo, que si una mujer tiene el periodo, que debe estar el hombre sin tocarla por 7 días también. ¿Qué simbolizan los 7 días? Nada. Esto tiene que ver con las leyes rituales del pueblo, no con que haya microbios o microorganismos que afecten por temas patológicos al ser humano. Eso no tiene que ver con que si tú ensuciabas una cantina con sangre, si no era un agua que era corriente o que no fluía, la sangre se iba a quedar con el agua y por tanto cuando tú tocaras esa agua que está estancada, te ibas a contaminar con la sangre. A eso se refiere el texto, porque aquí el problema no son los gérmenes, sino la sangre. Y por tanto, si lo haces en un agua corriente, la sangre va a correr con el agua. Si lo haces en un agua estancada, la sangre se queda estancada en el agua y por tanto, cuando otra persona lo toque, se va a contaminar con la sangre. De nuevo, aquí el tema no son las bacterias ni los gérmenes, es la sangre y que la sangre tiene impurezas que el otro individuo no puede tocar. Los investigadores sugieren que prácticamente todos los hombres modernos, el 99% de ellos, están estrechamente relacionados genéticamente y comparten genes con un ancestro masculino denominado cromosoma Y, Adán. Se han transmitido de padres a hijos. Esto fue lo peor que dijo. O sea, me parece muy deshonesto la postura de este video, me parece irresponsable, me parece muy charlatán. Este tipo de videos, porque mucha gente no se da la tarea ni siquiera de analizar lo que está diciendo. Muchas veces lo que hacen es repetir lo que vieron en un video sin analizar las fuentes que dan. De verdad los insto a que por lo menos validen lo que encuentran en TikTok, incluso mi video o en YouTube. No crean las cosas porque sí, analicen un poquito la información que se les está dando, porque muchas personas los tratan como si fueran estúpidos, honestamente. Y este es un video que tiene toda esa intención. Por favor, lean más, cuestionen más y crean menos. Siempre será sano.